micrófono acercándote un poquito más y hablando un poquito más así. Y de golpe te pones un poco más así. Estamos con Arturo Cuadrado, gran locutor. Seguramente cuando lo escuchen hablar van a reconocer su voz. Lo escucharon en 1.000.000 de comerciales. Pero primero, gracias por recibirnos en este espacio y gracias por tu tiempo. Y algo que me quedó ahí, que escuché mientras investigaba, en una entrevista vos dijiste que para vos ser locutor es jugar. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo que más te divierte de la profesión? Siempre fue jugar, como vos lo escuchaste, y además de jugar fue como hace uno cuando imagina un juego, ¿no? ¿Con quién jugar? Y para mí fue fundamental saber que en este juego iban a haber otras personas jugando. Me encantó formar parte de equipos que buscaban ese mismo objetivo. Estaban todos, distintos especialistas, cada uno en lo suyo. Por ejemplo, yo en la profesión me encontré con un director de comerciales publicitarios, me encontré con un editor, me encontré con un videísta, con un cámaras, me encontré con un productor audiovisual. Y toda esa gente, después de todos estos años, me di cuenta que buscan lo mismo, y es ponerse a jugar mientras trabajamos y damos nuestra mejor versión profesional. Pero creo que reside el chiste y el tema principal reside en no cortar ese histrionismo que te da el juego. Porque a partir de ahí arrancás con algo, disparás algo en tu imaginación y empezás a dar, en nuestro caso de locutores y voces, empezás a dar tomas con distintos colores. Y arrancás con una toma 1, con un color, con una forma, con un estilo, y podés llegar a terminar en una toma 10, 12, 15, coloreando 1000 cosas distintas. Ese es el juego en el momento de ponerme los auriculares y el micrófono enfrente. Había algo cuando escuchaba los distintos comerciales que hiciste que inevitablemente te imaginaba bailando, te imaginaba bailando en el estudio. Digo, ¿cómo es? O sea, ¿cuánto hay de eso, de poner el cuerpo en lo que haces? Absolutamente, en todo momento uno imagina o conecta la voz al cuerpo, la voz a las manos, la voz a la cara, el músculo de la cara. Yo al final del día lo siento más fatigado, pero porque estoy todo el tiempo tratando de decir cosas con mi cara, con mis manos y con mi cuerpo. Y en el estudio se multiplica. ¿Por qué? Porque tenés los auriculares y tenés un nivel de sensibilidad auditiva ahí que te pones en modo oyente de lo que estás haciendo y empezás a decir, bueno, ¿y qué más? Y jugás con la distancia del micrófono, acercándote un poquito más y hablando un poquito más así, y de golpe te pones un poco más así, y empezás a jugar con eso y entra el cuerpo siempre. Entonces, va todo ligado a este juego de escénico, ¿no? Con elementos como el mic, el auri, lo que tenés puesto, que tratás siempre de que sea algo liviano, el silencio de la sala, que obviamente está ayudando a la acústica del audio, pero que te suma un montón para solo concentrarte en eso que querés dar. No, a mí me encanta. Te juro que podemos estar horas hablando de esa parte, como es como el gadget de tener a un locutor encerrado en una cabinita así y ver qué hace. Y hay veces que nos quedamos horas porque un proyecto lo amerita, pero además porque uno tiene ganas de seguir tirando tomas. Porque te divierte estar ahí. Me encanta, sí. Y ahora, mientras te escuchaba, digo, ¿estudiaste alguna vez algo de teatro o algo que tenga relación con eso? ¿O lo tenés ahí natural, sale de vos? Sí, se dio. No me formé en teatro, observé mucho teatro y eso me encanta. Me encanta haber vivido frente al Centro Cultural Rojas en la Avenida Corrientes cuando recién llegué de Corrientes justamente. Y me alimenté mucho de Avenida Corrientes, de Sibals, del Café La Paz, del arranque del Paseo de la Plaza. Me alimenté mucho de vivir la noche de la Avenida Corrientes. Iba mucho a Halley, discoteca que tenía en la misma cuadra. Veía bandas y veía en ese momento Urdapilleta, Tortonese, Lalomir, Mario Pergolini, Ari Paluch, La Negra Bernasi. El mundo rock and pop, Página 12, era un poco mi mundo en los 90 y yo convivía mucho con esa manera de expresar que tenían los comunicadores y la gente que yo veía en teatro, leía en diarios y escuchaba en radio o veía en televisión.
No tenía tanto el gadget de la tele, digamos, en casa, sino la radio y la lectura. Era leer libros y escuchar radio. Y con eso me formé en los 90 mientras cursaba en COSAL la locución entre el 92 y 95. Okay. O 91 y 94. Estoy perdido. En algún lugar en ese rango de años. Y ahora que nombraste libros, un libro favorito tuyo, el libro favorito de Arturo Cuadrado. No, O alguno que te gustaría... sí, a mí me gustan todos los libros que pueden trascender el tiempo de lectura de uno. O sea, por eso no soy muy novelero y demás, sino que me gustan esas lecturas que hoy las interpretas de una manera por tu realidad, por tu momento de vida y coyuntura, y que quedan en tu biblioteca y algún día por X motivo los volvés a agarrar, agarrás un capítulo random, así abrís y decís, voy a darle una pequeña lectura a ver si me engancho, y te decís, wow, qué lindo esto reinterpretado con mi presente. Amo a eso. Oscar Wilde tiene mucho de eso para mí, me ha dado, digamos, esos momentos así salteados. Y después, los autores que son clásicos, obviamente, pero como argentino amo a Borges porque su poesía, digamos, tiene mucha imaginación. Y yo siempre lo linkeo a que era una persona no vidente o disminuida visualmente, entonces lo potencia mucho más, sus personajes, sus anécdotas. Cuando te sitúa en un lugar y te describe el lugar y vos decís... Y lo estás viendo. Lo hace mejor que yo que tengo la vista a pleno. Bueno, esas cosas me fascinan de los autores. Como que te genera, o sea, te abre mucho la imaginación. Sí. Pero me gusta que la imaginación se active de distintos modos de acuerdo a la emoción que uno está teniendo en el momento. Porque uno no es el mismo siempre, por suerte. No es el mismo en un día, no es el mismo en un mes y no es el mismo en años. Entonces, los elementos exteriores, externos a que te influyan, te van tocando de distintas maneras. Bueno, yo me dejo tocar en distintos estados de ánimo para ver qué me pasa con eso otro. He visto películas 3 o 4 veces en el cine. Y vos me decís, sí. He leído estos libros en distintos momentos, estos libros que me emocionaron en distintos momentos de la vida. He invitado a personas que por X motivo, por X contenido, llevo al teatro después de haber visto 2 veces la obra. Sí. Llevo a un amigo, amiga, a quien sea, a ver esa obra invitándolo a propósito para ver su reacción y ver cómo repercute en esa persona. Me gusta esa experimentación social con las obras de teatro, las películas, los libros, los podcasts. Ahora recomiendo mucho podcast, pero no se lo recomiendo cualquiera a cualquiera. Claro. Es, amiga, tenés que escuchar esto, Tuki. Sí. Bueno, hay algo de eso también de volver a ver algo, de volver a escuchar o a leer, que en la primera lectura, ¿viste? Quizás estás enfocado en una cosa y después Exacto. Es como, no había prestado atención a esto o a esto otro, que lo comparto y comparto esto de ver algo con alguien y estar viendo a ver si le pasa lo mismo que me pasó a mí. Como algo de eso. Aparte, lo rico que tiene el ser humano es eso de que reaccionamos y sentimos de manera tan diversa y amplia. Y eso es maravilloso. Bueno, y yendo al mundo de las voces, que es un poco lo que nos conmueve siempre, siempre digo que no hay una voz para. Yo no creo en eso. Yo no creo que haya una voz para ser relator de fútbol, que haya una voz para ser relator de carreras de hípico, o una voz para documental, una voz para comerciales, una voz para radio. Para mí hay voces que expresan algo, y lo más interesante de esa voz y esa manera de expresar con la voz es el contenido. O sea, decime que tenés esa voz, pero decime que tenés algo hermoso para decir con esa voz. O que tenés una manera de informar
que re sirve a la gente y que cuando vos te pones en modo fiesta sos un tipo o una mujer súper entretenida y nos cautivás a todos y nos inyectás una energía distinta gracias a la voz que tenés. Ahí está el buen uso de la voz. Por eso todas las voces son correctas. Dentro de las voces sanas, dentro del mundo de las voces sanas, está la diversidad, pero súper amplia. Ya no existe más el estereotipo. Esto es lo más fantástico de la evolución del ser humano, y es que no hay más voces de locutoras o de locutores. Hay voces con características, y estoy disfrutando mucho de esta etapa de redescubrir mi voz con nuevas características. Quizás esta es mi voz. Con esta voz yo te digo te amo, le digo a mi esposa hasta que la muerte nos separe y demás, y agarro a mis hijos y por ahí los acomodo un poco en algún criterio porque están mal encarando algo mal, y se lo digo con esta voz. Y termino de expresar eso que es algo muy íntimo y cercano en mi círculo, me pongo los auriculares y hago despegar. Claro, cambia completamente. Cambia la intención sin dejar de ser mi voz. Sí. Porque yo creo que si uno pretende cambiar su voz, se va a romper. Te vas a romper foniátricamente, psicológicamente, te puedes llegar a romper. Para mí es la voz de uno en distintos estadios. Bueno, en eso hay muchos que dicen como o sea, el paralelismo entre la voz y vos. O sea, como cuando cuidás de tu voz y estás cuidándote a vos también. Sí. Como vos con S y vos con Z. Exacto. Eso hablando del cuidado. Sí. Y estamos totalmente de acuerdo. Después está el tema del uso de la voz y la interpretación y el contenido que vas a interpretar. Porque hay veces que estás totalmente identificado con ese contenido, coincidís al 100 y apoyás y votarías y crees en eso, y hay veces que decís... No. Que no se note que soy yo. Claro, pero ¿qué pasa? Sos vos con tu voz la que va a crear eso, y ahí es donde tenemos que tener mucho profesionalismo. O sea, yo creo que este oficio nuestro tiene un ingrediente clave que no te lo dan los años, ni todo eso, no existe eso. Te da la buena interpretación, que la buena interpretación te puede caer esa ficha en primer año de Ícero, Cosal o Éter, o te puede caer a los 30 años de laburo. Pero en algún momento te tiene que caer la ficha. Nosotros estamos para decir verdades que a veces son propias y a veces no son propias. Sí. Por ejemplo, yo te vendo un jabón diciéndote que blanquea como ninguno por estas burbujas que absorben las sociedades y las encapsulan, y ahora con el nuevo podés tener un brillo y yo te lo puedo estar describiendo como vos que vende jabones al aire. Primero, nunca lo usé. No tengo idea si científicamente está comprobado que así sea, si los virus y bacterias mueren en el 99,9% o quizás en un 86,7%. No lo sé, ni me intereso en saber tanto porque no haría un scouting ni un research tan profundo antes de grabar un texto de locución. Entonces, nos tenemos que poner a veces en un científico que te da la fórmula de cómo blanquear tu ropa, sin serlo, la médica que te da una recomendación de venta libre de una crema que te atenúa los efectos de una marca en la piel, de una cicatriz, sin serlo, pero le tenés que poner esa voz de médica especialista. Entonces creo que hay que trabajar mucho esta cuestión del rol profesional. ¿Cuándo es uno con su contenido y cuándo es uno el profesional que le da contenido a una marca, a un servicio o whatever? Esto me parece que es muy interesante encontrar en uno, el profesionalismo. Yo siempre le llevo al paralelo del fútbol y digo, un delantero que se pone la camiseta de Boca, que se pone la del Inter, que se pone la del Milan y que después se va al Barça. ¿De qué equipo es? ¿Cuál es su mejor versión? Todas, porque es un profesional de lo que hace. Esto es lo mismo.
Hoy soy la voz de el vaso, mañana soy la voz de la botella. Después soy la voz del líquido que está dentro de la botella. Y en todo momento hay que mantener ese profesionalismo. Sí. Como ir mutando y manteniendo y encontrando hacia dónde. Y ahora que hablas de como esto de ir por distintas marcas y por distintos productos que tenés que vender, ¿tenés alguna anécdota o decir, no sé, este es el comercial que más disfruté de grabar o no, esto que me pasó acá fue supremo, algo así para contar? Yo te lo contaría en dos instancias re lindas. Una fue mi primer gran comercial al aire, en donde Carlos Capielo, que tenía un estudio que se llamaba The Sound Studio, me convoca a un casting en donde ya habían pasado como 40 locutores. Yo todavía no tenía el carnet de locutor, estaba en tercer año finalizando COSAL, pero ya era diciembre, ya rendía el habilitante en cualquier momento y ya en cualquier momento me iban a dar. Y este casting, me dice Carlos, quédate tranquilo porque va a salir, es una campaña que va a salir más adelante, en enero. Ah, bien, entonces voy. Eran las 9 de la noche, me sonó un Movicom, que era un ladrillo así enorme. Yo estaba en el gimnasio, me fui, llegué como a las 9:00 de la noche y estaban los creativos buscando todavía la voz, que durante el día habían pasado varios locutores y sentían que todavía no estaba identificado lo que querían. Y me dan un texto que tenía toda una institucionalidad al principio y un quiebre al final. Esto en el año 95. Sí. O sea, otra era. Estamos hablando de 2 eras atrás. Del paleontológico un poquito más atrás. Y me encontré con creativos súper jóvenes, súper talentosos, que Hernán Ponce, Ramiro Agulla, Carlos Bachetti, Pablo del Campo, todos trabajaban en una misma agencia que se llamaba Yana Rubicam, que era la que estaba haciendo este casting. Para Eje 3. Eje 3 eran una serie de estaciones de servicio, una petrolera muy importante, que se juntaban Astra, Isaura y Puma, que eran otras que estuvieron antes. Entonces se fusionaron las 3 en una que se llamaba Eje 3. Y entonces iban a hablar de el 3 y la potencia del 3 y el triple, y iban a ir a enfocar mucho el concepto por ahí. Entonces empezaba todo institucional diciendo el triple de estaciones de servicio, el triple de potencia en tu nafta, el triple de jamón y queso. ¿Por qué? Porque las estaciones por primera vez iban a tener un lugar, un shop, para ir a tomar algo y comer algo. Sí. Empezó esa era, claro, en donde uno iba a la estación de servicio y se podía comer un sandwichito, como por ejemplo un triple de jamón y queso. Había un quiebre y eso me lo marcaban como diciendo, rompete, o sea, salite del locutor institucional de la petrolera. Y eso me encantó de la situación, cómo lograron, porque yo pensé que todo el tiempo iba a tener que estar así, hablando de la potencia, me dijeron, no, y el triple de jamón y queso es como, y me voy con amigos a comer algo, así, rompé. Y eso me encantó, el desafío ese me encantó. Y otro momento re lindo, hace unos años también con la gente de Despegar, estaban los creativos de la agencia en un estudio re lindo, pensando cómo íbamos a decir ofertas, viajes, paquetes, íbamos a describir esas cosas que dice Despegar en sus comerciales. Y me dicen, pero Arturo, queremos probar con esto. Y me ponen una cortina, una banda musical por debajo de los auriculares para que yo me sume un poco a eso. Y era una base electrónica. Un tums, 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 que quedó ahí. Era un beat que quedaba en loop repitiéndose. Y le digo, ¿pero cómo? Sí, hace algo ahí arriba, lo que te salga. Jugá. Sí, jugá. Ahí está. Y entré a jugar. Agarré el texto que no rimaba, que no tenía poesía, que no tenía una métrica de nada, ni musical, ni nada. Era un texto de radio en ese momento que decía ofertas y comprar hoteles, comprar pasajes y andar a hacer un ski week a Mendoza este fin de semana. Cosas, ventas tradicionales de Despegar. Y me acordé de los Iria Kuriaki. No sé por qué, se me vinieron los dos, Emanuel y Dante, a la cabeza. Y empecé a hacer así, despegar.com, el mejor precio es Despegar. Y yo me la creí un poco Kuriaki en ese momento, me subí en esa, surfeé el momento, y a partir de ahí, desde ahí hicimos como 20 campañas de radio,
en donde venía un texto random, de ofertas random, y me tiraban la base electrónica esa y yo empezaba, despegar.com, el mejor precio. Son esos momentos donde te invitan a, dale, pelá algo, jugá, salí de ahí, salí del lugar común. Y eso me encanta. Como te invitan a romper y además es lo que después termina, la gente lo termina recordando, como es lo que queda ahí. Cyber Monday es despegar. ¿Cómo fue para vos la primera vez que te escuchaste en un medio o algo? Eso se lo dedicaría más a mi vieja, a ver qué le pasa a ella, qué le pasó a ella estando en Corrientes y poniendo más fuerte la tele, ¿no? Yo estoy seguro que habrá sido así porque yo le contaba a mis viejos, he grabado esto, que seguramente lo van a ver en algún momento de la tanda en la semana, y empezaron a ser oyentes de la tanda, no solo del contenido del noticiero ni Mirta Legrand, sino también de la tanda, que es como yo jugaba cuando era adolescente en mi casa, y es en ese mismo televisor del mismo comedor de mi casa materna, le ponía mute a la tele desde el control y tiraba, de acuerdo a lo que veía, un comercial inventado por mí en el momento para hacerme el locutor. Y lo hice con varias marcas que después pasé a ser locutor en la realidad. Después de muchos años y de recibirme de locutor, fui la voz de Pepsi, fui la voz de marcas que yo veía de chiquito y decía, wow, esto quiero. Y lo logré, o sea, switché ese sueño cumplido y se lo trataba de transmitir a mi vieja siempre. Mirá lo que logramos, le decía, porque ella me facilitó mucho para que yo termine de realizarme estando en Corrientes con 15 años, te hablo, ¿no? O sea, yo soñaba ser locutor con 15 años en Corrientes, que era cuando empecé a jugar poniendo música y hablando y saliendo a las primeras radios FM de mi ciudad en Bellavista. Yo creo que esa emoción que te genera la primera vez que sos consciente que acabas de meterle la voz a un comercial de campaña nacional que lo van a escuchar XX. Me acuerdo cuando en otra era Tinelli hacía las aperturas de Showmatch con un doblaje y después hacíamos un conteo y hacíamos toda una historia en la previa y que se estaba midiendo y el Chato y Jope decían que había como 40 puntos de rating en ese momento y demás. Y por momentos yo pasé por cierta conciencia de, wow, hay 7 millones de personas viendo y escuchando este tape que van a poner ahora en el canal al aire. Y ahí es como decía yo, es un montón. Pero la máxima conciencia de, che, ¿y vos qué sos? Me pasa actualmente y me pasó desde hace varios años con esta convivencia y experimentación social que te decía que me gusta hacer, de subirme a un Uber, subirme a un taxi y que el tipo, cuando yo le diga vamos hasta la esquina de Fitzroy y Córdoba, el tipo me diga, vos sos cantante de tango, locutor, ¿qué? Sí, soy locutor. ¿Y en qué radio estás? Esa es buenísima. Ese pegadito que viene después de locutor, ¿y en qué radio estás? Me encanta. Porque es de un tipo que escucha radio. Sí. Entonces te lo está diciendo alguien que todo el día convive con la radio. Y le digo, no, yo hago voces para comerciales y identifico algunos canales, algunas radios. ¿Y qué haces? ¿Y vos qué haces, pibe? Yo tenía en ese momento 20 y pico. ¿Pero qué es eso, pibe? Y yo ahí tiraba un despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Y yo veía por el retrovisor la cara del tipo, como diciendo, este oso negro que va sentado acá atrás es la voz de BBVA, creando oportunidades. Y el tipo me hacía así como diciendo, ¿en serio? Bueno, ahí es donde sos consciente que sos parte de un inconsciente colectivo. Tipo, yo en este tipo ya estaba, a través de su oído, no estaba a través de otra cosa más que ese sentido que lo activó alguna vez guardarse en su RAM ese sonidito. Y ahí es donde entras con cierta conciencia a la responsabilidad que te toca a la hora de ser la voz de una marca. Yo en eso sí creo. Yo creo que soy responsable
estar en el inconsciente colectivo a través de algunas marcas y algunos sonidos que son icónicos de la publicidad, si querés, y que eso me da una responsabilidad, y es, che, no jodas con tu voz. No digas cualquier cosa con el tono de. Yo creé un tono para La Nación, yo creé un tono para Radio Continental, yo creé un tono para Despegar, para BBVA, creé un tono, significa existo en mucha gente inconscientemente a través del audio, y yo tengo que respetar eso. No solo porque es un trabajo exclusivo que hago para la marca, y lo que la marca diga, que yo haga y diga, voy a hacer con ese tono, tipo, se lo doy de manera exclusiva a la marca y se lo dedico solo a esa marca, y no es lo mismo lo que hago con Betson que lo que hago con el BBV. Y eso me da una responsabilidad, que es que yo no puedo mandar un audio de WhatsApp jugando a, con la voz de Despegar, decirte una cosa sin sentido. Sí. Primero porque se puede viralizar y lastima a la marca. Es lo principal, ¿eh? No me refiero a mí, no hablo de mí. Hablo de la responsabilidad de ser parte de una marca. Sos parte del isólogo de la marca. Así suena ese logo cuando sale un comercial en tele o en radio o en redes sociales. Hay que respetar eso mucho. Y es también lo que asocia a la gente cuando lo escucha, como, sí, como cuando escuchás medio fragmento de, no sé, un intervalo y decís, esto lo asocio, y es lo mismo con la voz. Y ahí te linkeo a eso que hablábamos antes de esta voz, linda, fea, flaca, gorda, alta, pelirroja, no importa, esa voz y ese contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que si la voz de La Nación dice algo políticamente incorrecto, con el tono que todo el mundo tiene linkeado a los contenidos del diario, a los podcasts, a las presentaciones del diario y a los coleccionables, a lo que sale al aire, ahí es donde vos decís, bueno, pero yo tengo la voz que tengo y hago con la voz. No, pero ojo con el contenido. Porque ese tono que está inscripto y asociado a una marca, está también inscripto y asociado a cierto contenido. Sí. Vos no lo podés volver incorrecto a eso de la noche a la mañana, porque estarías lastimando el trabajo de mucha gente que busca, a través del marketing, de la estrategia, de la creatividad, busca que eso sea coherente, lógico, que describa la filosofía de la marca y lo que la marca invierte para que sus seguidores y oyentes crean. Entonces me parece que ahí es donde entramos en la parte de responsabilidad. Somos responsables de lo que digamos con nuestras voces. Claro. Porque además todo comunica con nuestra voz. Todo, absolutamente. Sí. Y vamos llegando casi ya al final. Sí. Mientras tomamos un poquito de agua, te invito a que sí, agua. También. Favor, vamos a chequear que esté. Guada, tomemos agua. Un poquito. ¿Cómo sería la publicidad de este agua? En todo momento, en todo lugar, siempre es bueno hidratarse con un buen agua. Y más si se trata de el agua de la mañana de martes. La más rica de todas. Ya tenemos. Esta la cerramos ahí. Tengo varias acá que quedaron y vamos a ver con cuál ir. Elige una. Hace poco, también cuando escuchaba, usaste una frase de Larrea que decía, estadísticamente todos no vamos a hacer todo bien. Y mi pregunta es, ¿dónde sentís que vos explotás? O sea, ¿cuál es tu mayor potencial para explotar? Me encanta que haya sido a un punto que me parece... ¡Wow! Es re lindo poder hablar de esto, no solo porque lo dijo un maestro y un tipo que lo dice desde muchos lugares a lo que dijo. Él lo dijo en un encuentro de locutores una vez. Estadísticamente, no todos vamos a llegar a expresarnos en el lugar, en el medio que querramos. No todos vamos a lograr eso que siempre deseamos y quisimos. Estadísticamente no se puede. Porque es como que mañana todos los hindúes y los chinos quieran comer un bife en su plato, todos los días. No van a haber vacas en el mundo que puedan proveerlos. Bueno, esto es lo mismo. Pero además esto yo lo asocié al ego del locutor, que me parece todo un tema que
ocuparía un cuatrimestre de las carreras en alguno de los 3 años. El ego del locutor, que me parece que está muy cerca del ego del actor, del director, está muy cerca de quienes utilizan expresiones muy personales a la hora de comunicar y darse a conocer. El ego del locutor está asociado muchas veces a: si yo hice esto, soy exitoso. Y si no lo hice, todavía no alcancé el éxito. No, brother, no es así. No hay que esperar a que algo suceda para que vos te realices con la profesión y el oficio que elegiste. No podés esperar a tener determinado aire o forma de salir al aire para decir, soy locutor. No. Eso es algo que se siente, se percibe, se siente en el cuerpo, en la mente, en el alma, y vos decís, wow, qué bien me hace todas las mañanas practicar este ejercicio foniátrico para poner mi voz en determinado level y empezar a hacer locuciones. Qué bien me hizo este día que estuvo cargado de distintas locuciones, que hice como una clase de teatro atrás de otra, donde una cosa no tenía nada que ver con lo que seguía y todas me hicieron re bien. Cuando a vos te pasan cosas de ese tipo, cosquillas en la panza full, vos ya estás realizado. Vos no necesitas sentarte en lo de Mirta, ni salir al aire en el canal main, en el prime time, y no, vos estás realizado. A vos ya te pasan cosas si hiciste un práctico en tercero o en segundo año que te enorgulleció y que te dio un rol de equipo muy bueno y vos te sentiste cómoda siendo parte de un equipo y alcanzando ese resultado y que un grupo de profesores te hayan felicitado por eso a vos y al equipo. Ya te estás realizando, no estás necesitando que Nico Quiato te convoque al USU. Esto es lo que yo trato de, seguido a esa frase de Héctor Larrea y seguido a este tema del ego, tratar de explicar. Encontremos esa satisfacción mucho antes de lo que las redes sociales y el scroll nos dicen. Porque hay algo muy asociado a, wow, pero mira cómo le va a él. O sea, esto es ser locutor. Sí. No. Como algo también de quizás de compararse o ponerse varas y quizás vas por otro lado. La tuya, tu vara, tu momento main, tu realización, tu emocionalidad, quizás esté en otro way totalmente distinto. Y yo te estoy hablando de ser la voz de marcas e identificar canales y radios para Latinoamérica en neutro y para Argentina en rioplatense, y vos me digas, mira qué bien, te felicito, me encanta que te realices de ese modo. Yo, en el aeropuerto de Ezeiza, cuando le digo a la gente cuál es el próximo vuelo que está partiendo, me pasa lo mismo. Es que eso es locución. La carrera es eso. Y los locutores no somos iguales y no estamos hechos para lo mismo. Por eso estadísticamente no vamos a encajar todos en la misma cajita. No vamos a ser todos locutores comerciales. No vamos a ser todos streamers de plataformas. No vamos a ser todos noteros de un noticiero, ni presentadores de noticias en un canal principal. No. Entonces, empecemos desde cuando puedan a pensar para qué estamos hechos, de qué estamos hechos primero y después para qué. O sea, ese autorreconocimiento de wow, qué bien que me sale esto, tengo habilidades para esto, puede llegar a ser el dónde vayas a encajar. Pero esto de salir pensando yo sirvo para todo, no es tan así. Y no solo eso, sino que además en eso que vos te imaginás que podés llegar a encajar, quizás no tengas nada que ver. Entonces, seamos libres de esas presiones. Porque hay veces que o nos autometemos algo en la mochila o nos encajan algo en la mochila y andás con un peso, ¿viste? Que decís, no, yo todavía no hice nada porque yo todavía no soy el presentador de noticias de Telefe. Está Rodolfo Barili ahí. Pero amigo, mirá todo lo lindo que hiciste. Mirá esto que acabas de hacer. Presentaste a un grupo de niños en un desfile en su colegio el 9 de julio y se escuchó re claro y todos te aplaudieron cuando pediste aplausos. ¿No te pareció que hiciste algo really? Digo esto para mostrar los grandes y los chicos así, sí, grotescamente. Busquemos esa manera de realizarnos en pequeñas, medianas y grandes cosas, no solo en grandes cosas. Ahí,
como el moñito. Y ahora sí, la última pregunta. Perdón, no era la última. Porque es una especie de Mirta Legrand ella. Ella va diciendo, este es mi último No, año, yo dije, hasta acá llegué. yo dije, vamos llegando al final. Pero siempre cerramos con una misma pregunta, por eso. A ver. Lo tenés a Arturo de 15 años enfrente. ¿Qué te gustaría decirle? Mirá, vamos a hacer algo. A ver, mientras prende el celular, Sí. vamos a hacer corte acá, señor editor. Esto se edita todo. Ok, sí, podemos hablarle a ese pibe. Es este que está acá, que ahora yo lo voy a arrimar a la cámara para que se vea bien. Este pibe en realidad tenía 17 acá, se estaba yendo de Corrientes. Pero entre los 15 y los 17 me pasaron cosas re lindas allá, antes de venirme a Buenos Aires a estudiar locución, que era lo único que yo pretendía en la vida. Y a decirle que take it easy, tómalo con calma, relax. La ansiedad que me generó el motor en muchas cosas, en otras cosas me hizo mal. Esa nafta que te sirve para impulsarte en algunas cuestiones, en otras lastima y jode. Entonces le diría que no deje de usar nafta, pero que no la quiera usar para todo. No se puede usar el mismo power para todo. Entonces, y eso es madurar, lamentablemente, y a los 15 uno no está tan maduro, no está tan consciente de todas estas cuestiones del orden de las emociones. Pero hubiera disfrutado más mi tiempo en familia, mi tiempo con amigos y mi tiempo en parejas y ese adolescente pícaro que descubre cosas y demás. Y quizás no hubiera pasado tanto tiempo alrededor del único objetivo que era ser locutor con la voz de locutor. Hubiera disfrutado de otras cosas, como lo estoy haciendo ahora. Ahora, con esta madurez de los 50 y pico de años, 52 años, estoy distribuyendo mejor la potencia. Y le doy potencia a momentos hermosos como cocinar con mis hijos y intercambiar ideas de cómo ellos harían una preparación y cómo yo la haría, cómo prende el fuego mi hijo Ignacio y cómo lo prende Felipe, que son dos estilos distintos, y cómo él pesca y cómo encarna cuando pesca y cómo yo encarno cuando pesco, y por qué yo tiro ahí la carnada y él tira en otro sector. Estoy muy atento a interpretar eso que es el otro, porque como yo les digo a ellos siempre, uno termina de ser con el otro. O sea, uno termina de realizarse cuando está en equipo, cuando está formando una pareja, cuando está conviviendo con otras personas. No hay manera de ser feliz en una isla solitaria. Por eso recomiendo acomodar el ego ese que hablábamos hoy, señores locutores. Pero sí, le daría más aire. Airea un poco, amigo, le diría al quinceañero ese. Está muy bien. Bueno, y vamos a cerrar con una frase tuya que dijiste hace poco en una charla en el ISER. Lo mejor que tiene la locución es que nos hace conocer gente y queremos agradecerte por dejarnos conocerte, por abrirnos las puertas de tu espacio y sumarte a lo que es detrás de las voces, que es conocer quién está detrás de esa voz que escuchamos todos los días. Así que muchas gracias. A ustedes las gracias y qué bueno que puedan ir detrás de lo que hay en las personas. O sea, esta es la profesión que lo hizo un poco conocido a este, pero este está hecho de esto y este piensa así y este cree en esto. Lo hicieron muy bien, los vengo siguiendo y recomiendo detrás de las voces. Gracias. A vos. Muchas gracias. A vos. A vos.